El título de la palabra de hoy es La obra de Dios en sus siervos. Y realmente a uno que comparte la palabra le sobrecoge un gran temor, por un lado, un sentido de impotencia también, porque sabemos que la palabra de Dios, tal como decía Adán, tiene una tremenda importancia en la obra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que Él obra, que Él actúa en los creyentes, y no solo a nivel humano, sino a nivel de la creación completa. Todo fue hecho por la palabra, excepto el hombre que fue creado por sus manos. Ahora, yo ruego al Espíritu Santo que convierta estas palabras frágiles y débiles en un instrumento de perfeccionamiento, de capacitación, en un instrumento de consolación, de aliento a los que escuchen esta palabra. Cuando hablamos de la obra de Dios en sus siervos, significa que antes de que Dios nos pueda ocupar, antes de que nosotros podamos hacer algo para Dios, primero Él tiene que trabajar en nosotros, Él tiene que obrar en nosotros. No puede el Señor utilizarnos si Él no ha producido algo en nosotros, porque lo que tiene que salir de nosotros en este servicio al Señor es algo tan alto, tan noble, tan elevado, que es imposible que nosotros podamos comunicarlo a menos que Él haya obrado en nosotros primero. Porque ustedes saben, todas las cosas de esta vida y de la futura, el Padre las reunió en Cristo. De tal manera que lo que nosotros tenemos que hacer o en lo que tenemos que trabajar para Dios es en expresar, manifestar a Cristo. Y como personas como nosotros, tan frágiles, tan contaminados, tan mezclados todavía, podemos hacer una obra tan monumental de expresar a Cristo, de dar a Cristo a través de nuestras palabras, a través de nuestra vida, de nuestra conducta, como decía Adán, a través de nuestros modos, a través de nuestro andar y a través de nuestro sentarnos. Entonces, nosotros necesitamos ser trabajados por Dios antes que nosotros podamos trabajar para Dios. Dios trabajó con Moisés, en Moisés, 40 años en el desierto, antes de usarlo. Dios tuvo que convertir a Moisés de ser un egipcio en un israelita. Recuerden ustedes que cuando él sale de Egipto, cuando huye de Egipto, lo primero que ocurre en esa escena en Madián es que a él lo confunden con un egipcio. Claro, su modo de hablar, su vestimenta, sus modos eran los de un egipcio. Entonces el Señor no podía ocupar a un egipcio para su obra. Entonces tuvo que ser transformado en un israelita fiel, piadoso, obediente, y el Señor se tomó 40 años para hacer ese trabajo en el desierto, en la soledad, desprovisto de todas sus galas y todos sus ornamentos, de todas sus riquezas, porque sin duda que era un príncipe en Egipto. De la misma manera, Dios tuvo que obrar en David antes de que llegara a ser un rey. Acuérdense ustedes, David enfrentó a Goliat y habiendo sido recién ungido por Samuel como el futuro rey, a una edad probablemente los 17 o 18 años. No está la edad en la Biblia, pero podemos un poco conjeturarlo, porque era un muchacho. Y él llega al trono de Israel a los 30 años. Entonces pasaron al menos 12 años en que David ya era ungido por Dios como rey, sin embargo no estaba ejerciendo el reinado, sino que había otro, Saúl, que era el rey de hecho, de facto, pero que era un rey rechazado. De modo que David en esos 12 o 13 años, probablemente, aproximadamente, él vivió una serie de experiencias que lo ponían en aprietos, que lo fueron formando como un siervo de Dios. Por un lado, sabiendo que él era el rey ungido, y por otro lado, teniendo que obedecer
Y no solo eso, teniendo que huir del rey rechazado. Cuánta paciencia tuvo que obtener David y ganar David a través de todos esos 12 o 13 años. Entonces Dios preparó al rey a través de huidas, de escapes así milagrosos de la muerte, de sufrimientos incontables, etc. Y así entonces David aprendió también la paciencia y la obediencia y la humildad para llegar a ser lo que fue. Pablo, otro ejemplo, él se convirtió camino a Damasco. Sin embargo, dice la Escritura que él después se fue a Arabia, en el desierto también, probablemente en la cercanía del Sinaí, donde había estado Moisés y el pueblo de Israel hace varios cientos de años atrás. ¿Para qué? Para que él revisara su teología, su conocimiento. Pablo era un hombre erudito, era un hombre que tenía que ser transformado de ser un discípulo de Gamaliel a un discípulo de Cristo. Era para cualquiera una honra haber sido discípulo de Gamaliel. Sin embargo, para Pablo, eso llegaría a ser después un lastre, porque él había sido transformado y luego de estar en Arabia algunos años, él vuelve a Jerusalén, se pone en contacto con los apóstoles y comienza de alguna manera su servicio. Entonces ese tiempo de preparación fue fundamental. Ahora, ninguno de nosotros obviamente se va a comparar a estos tres personajes que he mencionado, porque sin duda eran vasos escogidos y son únicos. Sin embargo, nosotros también no somos menos siervos de Dios que ellos, con un servicio menor, un llamamiento menor, una fe menor, todo menor. Sin embargo, no dejamos de tener la calidad, la misma calidad de hijos de Dios y luego de siervos de Dios, de discípulos de Cristo. Ahora, en las Escrituras hay algunos ejemplos, metáforas, alegorías, figuras que nos ilustran acerca de cómo Dios trabaja en sus siervos. Y quisiera mencionar algunas de ellas para que nosotros, usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que está siguiendo al Señor, que está sirviendo al Señor, pueda de alguna manera mirarse como en un espejo y verse a sí mismo en esta caminada que es seguir al Señor. Lo primero, que Dios trabaja con nosotros y nos lleva por un camino que no tiene atajos. Fíjense, esta expresión así tan abrupta es muy útil. Nosotros cuando queremos recorrer un camino y vamos del punto A al punto B, nosotros vamos en línea recta, porque obviamente nos ahorramos tiempo, energía y todo. Es la forma más fácil de llegar al punto B, en línea recta. Sin embargo, cuando Dios trata con nosotros, normalmente para ir de A a B nos hace pasar por algunos vericuetos, por algunos caminos escarpados y desconocidos y que tienen algunos peligros y que significan a la postre algunas enseñanzas valiosas que necesitamos aprender antes de llegar al punto B. Y lo grafico esto con lo que pasó con Israel en el desierto. Israel salió de Egipto y se fue a la tierra prometida. Si hubiese hecho el camino recto, es decir, por la orilla del mar Mediterráneo, por lo que se conocía en ese tiempo como el camino de los filisteos, probablemente el tiempo ocupado sería 1 o 2 meses y no más. Sin embargo, eso hubiera sido seguir, por decirlo así, matemáticamente o geométricamente sería como seguir la hipotenusa. Sin embargo, si usted mira el mapa, usted se da cuenta que el Señor lo llevó haciendo, como dibujando los catetos, es decir, hacia abajo, para luego llegar al monte Sinaí y de ahí retomar la dirección hacia el norte en camino hacia la tierra de Canaán. Es decir, no hubo una línea recta, sino que para ir de aquí a allá se fue
haciendo una larga curva. ¿Y por qué razón? Porque era necesario que Dios preparara al pueblo, que Dios lo sometiera a un examen. Dice en otra parte de la Escritura que Dios necesitaba saber lo que había en el corazón del hombre. Si iba a ser un pueblo obediente, tenía que ser el pueblo probado de alguna y de otra y de varias maneras. Entonces, nosotros también vivimos situaciones similares. No vamos en líneas rectas, sino en estas líneas sinuosas, escarpadas, que son las experiencias, los reveses, los fracasos, los traspiés que nosotros vivimos. Entonces, uno pudiera pensar a lo largo de los años y mirando para atrás decir, he perdido los últimos 3 o 5 años de mi vida en algo que no tuvo sentido, no tuvo fruto, ni aparente explicación. Sin embargo, no podemos pensar así. Esas vueltas que dimos sin sentido tenían una explicación y una razón de ser, porque Dios nos trajo por el camino suyo, no por el nuestro. Nosotros queremos llegar rápido al objetivo, a la meta. Sin embargo, el objetivo de Dios es que nosotros lleguemos a la meta, pero lleguemos transformados, como Él quiere que seamos. Es decir, si nosotros vamos rápido, partimos de aquí, llegamos allá y vamos a llegar siendo los mismos que partimos. Pero el Señor quiere que, viviendo las vicisitudes y las volteretas y todos estos caminos escarpados, nosotros podamos llegar a la meta, pero transformados, gracias a las experiencias vividas. De tal manera que Dios nos hace ir no por los atajos, no por el camino más corto, sino habitualmente por el camino más largo. Un hermano ha dicho que el crecimiento cristiano se puede ejemplificar con una planta trepadora, que va haciendo un movimiento helicoidal, de ascenso, pero siempre en curvas. Entonces, de tiempo en tiempo, el cristiano vuelve a vivir ciertas experiencias, como que se las repite, pero en un nivel siempre superior. Va subiendo, pero en círculos, repitiendo experiencias, pero siempre en un nivel superior, hasta llegar a la cima. Entonces, no hay tal cosa como un camino recto, sino un camino lleno de sinuosidades y de curvas. Bueno, ese es un ejemplo que nos sirve para entender por qué nos pasan ciertas cosas que nos suceden. Un segundo ejemplo es la tierra. Nosotros somos como la tierra. Y la tierra tiene distintas particularidades. Acuérdense de la parábola del sembrador. Ahí el Señor nos muestra que no cualquier tierra da fruto, que Él necesita, el sembrador necesita una tierra buena. ¿Y qué es una tierra buena? Una tierra que haya sido preparada, cultivada. Había en esa parábola una tierra que estaba junto al camino. Era una tierra caminada, por lo tanto, endurecida por los muchos transeúntes que pasaron y fueron endureciendo la tierra. Tierra llena de terrones duros, que si la semilla cae, queda encima, no profundiza, aunque venga la lluvia, no es capaz de introducirla en la tierra. Entonces la semilla queda encima, vienen los pájaros, se la comen y la siembra fracasa, no hay fruto. Entonces dice ahí que esa tierra es la de las personas que no entienden la palabra. Entonces viene el maligno y se la arrebata y no da fruto. Entonces, pudiera ser que nuestro corazón sea un corazón superficial, que no es capaz de profundizar en las cosas, que vive la vida inadvertidamente, así como un pajarito, y no le toma el peso a las cosas que Dios nos quiere decir o que nos está diciendo. Entonces somos como esa tierra junto al camino, y el Señor tiene que hacer algo en nosotros para llegar a ser una tierra que produzca. Otra clase de tierra que se nos ejemplifica en la misma parábola es la tierra que tiene pedregales. Hay que sacar las piedras, porque las piedras no son
el terreno adecuado para la semilla. Entonces necesitamos nosotros ser limpiados de esas durezas que no tienen vida, que no van nunca a ofrecer vida, o la humedad necesaria para la semilla, o el calor que la semilla necesita para romperse y para que de ahí salga el fruto. Hay también otra tierra que tiene espinos, y los espinos son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. Es decir, nuestro corazón a veces se deja llevar por las cosas aparentes, las cosas bonitas, por las cosas que estos ojos materiales pueden ver. Pero lo que Dios está haciendo en nosotros está gestando cosas eternas, cosas que no son visibles a estos ojos. Nosotros no podemos andar por la vista de los ojos, porque nos vamos a dejar embaucar, engañar, hipnotizar por las cosas de la tierra. Entonces, estos espinos tienen que ser arrancados para llegar a ser una buena tierra. ¿Cuál es nuestra condición? Tal vez tengamos un poco de todo esto. Y si nosotros nos examinamos un poco como si fuera esto un espejo, nosotros tal vez tengamos de todo esto. Tal vez seamos una tierra como la tierra junto al camino, que tiene durezas, que ha sido pisoteada, ha sido transitada. Tantas cosas nos han sucedido que el corazón se ha endurecido, o el corazón está lleno de piedras, no hay profundidad de tierra, o está llena de espinos y tenemos afanes y tenemos ambiciones y las riquezas nos atraen y las cosas de este mundo nos subyugan. Entonces, ahí hay un problema. A veces es posible que tengan que pasar varios años y quizás la vida casi entera. A lo mejor vamos a tener que llegar a ser viejos, unos 5 o 10 años antes de morir recién, para lograr zafarnos de estas cosas que nos han hecho improductivos. Tantos años creyendo, pero improductivos. Tantos años leyendo la Biblia, pero improductivos. Tantos años yendo a la iglesia, pero improductivos. Ese es un problema. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque todos, de alguna manera, menor o mayor, tenemos este problema. Hay tantas formas como el mundo nos atrae y nos seduce. Sus espectáculos, sus deportes, sus negocios, todo lo que tiene el mundo. Ofrece al hombre la vanagloria de la vida, ofrece una supuesta felicidad, ofrece seguridad aparentemente, etc. Hay un tercer ejemplo o metáfora que la Escritura nos ofrece y que está en el libro de Oseas. Allí hay un versículo que dice que Efraín, fue torta no volteada. ¿Qué significa eso? Efraín es Israel, porque una de las tribus de Israel es Efraín. Entonces, muchas veces se le llama a Israel por el nombre de una de esas tribus, la tribu de Efraín. En el capítulo 7, versículo 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. Y la palabra torta aquí no es un pastel, sino es una tortilla. Es un pan que ha sido cocinado normalmente en esos tiempos en las cenizas o en un horno de barro, y que esa tortilla, para cocerse bien, necesita en algún momento ser volteada, porque el calor le da de un solo lado con más fuerza, y si la tortilla no es volteada, entonces se va a quemar por un lado y va a quedar cruda por el otro. Entonces, el que sabe cocinar un pan sabe que tiene que darlo vuelta en algún momento y estar atento para que no se queme y para que no quede un lado crudo. Entonces, de ninguna manera el pan sería comible si fuera por un lado quemado y por otro lado crudo. Entonces, esto es una metáfora de lo que sucede con nosotros. Pudiera ser que nosotros, por un lado, un aspecto de nuestra vida, nosotros estemos cocinados, es decir, estemos tratados,
seamos comibles o comestibles, pero por otro lado estamos crudos. Somos nosotros, somos enteramente nosotros, el yo que tiene sus propios pensamientos, sus propios propósitos, sus propias mañas, sus propias porfías, que no le sirven a Dios. Entonces, en algún aspecto somos maduros, en algún aspecto somos aprobados, pero en otro aspecto somos muy inmaduros, muy egoístas, ególatras, de tal manera que Dios no puede contar con nosotros por esta rareza de un pan cocido por un lado y crudo por otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser conscientes del problema. Este es mi problema. En este aspecto, en este asunto, yo puedo ofrecerme al Señor, rendirme al Señor, entregarlo al Señor todo, pero hay algo acá que me cuesta entregar y rendir. Y yo quiero conservar para mí. Entonces necesitamos que el Señor nos socorra para que en esas áreas nosotros también tengamos la fuerza, el valor para decir, Señor, por favor, toma también este lugar, toma también esta porción mía, este lado mío que yo he reservado para mí, que no lo he rendido a ti. Puedes ver que en todos nosotros hay este lado no cocido, este lado crudo. Entonces Dios necesita primero completar la cocción de este pan, de esta tortilla, que somos nosotros, por ambos lados y en forma equiparada. Este es un tercer ejemplo de la forma como Dios trabaja con nosotros. Una cuarta cosa es el torbellino. Y nos vamos al libro de Job para entender este asunto del torbellino. Tengo aquí la Biblia textual que nos ayuda con una traducción, con su traducción nos ayuda a entender mejor este asunto del torbellino. Dice aquí en el capítulo 1 que cuando llegó a la prueba a la vida de Job, de pronto todo vinieron puras desgracias, sus animales, sus hijos murieron. Después de tenerlo todo, llegó a perderlo todo, a no tener nada. Y en el versículo 17, Job está siendo informado de lo que ocurrió, y aquí en esta versión dice, he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes son los hijos de Job, y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Bueno, el punto está en el torbellino. El torbellino fue el elemento usado por Dios para traer destrucción a la vida de Job. Tan fuerte que todos sus hijos murieron. Podemos nosotros imaginar lo que fue eso para la vida de un padre justo como Job. Dios le quitó todo a través de un torbellino. Un torbellino es una fuerza de los vientos irresistible para el hombre. Cuando un torbellino te agarra, no puedes hacer pie, sino que te levanta y te lleva por los aires y te va a dejar donde no sabes, donde nunca pensaste. Entonces, alguien ha dicho que el torbellino son los 4 vientos soplando al mismo tiempo. Entonces, se produce esa tromba que tiene una fuerza irresistible y que levanta todo y destruye todo. Así también en la vida de Job. Él estaba bien, era un hombre reconocido, un hombre respetado, un hombre amado, un hombre piadoso. Sin embargo, de pronto le ocurre esta desgracia. Y esta desgracia le vino a través de un torbellino. Todos los vientos soplando juntos, imposible de detener, imposible de escapar. Y se le viene todo al suelo. Bueno, puede ser que a nosotros no nos haya ocurrido algo tan terrible, o puede que sí. Es
probable que sí. Si Dios tiene un propósito contigo, si Dios quiere obtener un cierto fruto de tu vida, si quiere utilizarte para una cierta obra espiritual, lo más probable es que haya un momento en la vida que te venga un torbellino y que ocurra todo esto que le pasó a Job. No sé, pueden caer los negocios, puede la familia desarticularse, puede alguien morir, algún ser amado, o todas estas cosas juntas, lo cual es bastante difícil de soportar. Y Job se llenó de preguntas, y los discursos que hace Job en el resto del libro están llenos de preguntas sin respuesta. Hasta que llegamos al capítulo 40 de Job. Y entonces dice en el versículo 6, entonces Adonai, el Señor, respondió a Job desde el torbellino y dijo, noten ustedes, en algún momento, después de mucho tiempo, de mucho preguntarse y no saber respuestas, se le aparece Dios en un torbellino. Es decir, el mismo elemento utilizado para su destrucción, Dios utiliza ahora para su restauración. Porque a partir de este momento, el capítulo 40, versos 6 en adelante, Dios le habla para que Job vea su realidad, su condición, se dé cuenta de lo ciego que estaba Job. Aunque era justo, pero era un hombre presumido y pedante. Entonces llega un momento en que al final del razonamiento que hace el Señor, Job le dice en el capítulo 42, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. ¿Se dan cuenta? Ahora Job ve su condición y se da cuenta que él hablaba cosas que no entendía, que toda su pretendida justicia era muy vana, era muy vacía. Él era justo, pero no era humilde. Él presumía. Entonces, ¿por qué Dios hace esto con Job? Para deshacer su justicia propia, para derribarla, destruirla, y de ahí levantar un nuevo Job que pudiera decir ahora, mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero yo en realidad no te conocía. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, es imposible que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Quién puede presumir? ¿Quién puede ser vanaglorioso? ¿Quién puede estar lleno de justicia propia? Uno que nunca ha visto al Señor. Porque si tú has visto de verdad al Señor, caerás rendido a sus pies, reconociendo tu pecaminosidad, tu indignidad, tal como hizo Isaías cuando vio la gloria de Dios. Entonces, es necesario que tengamos la experiencia de Job y que de pronto un torbellino nos destruya para que después, a través de otro torbellino, Dios nos restaure y nos levante y nos lleve a un plano más alto y más elevado que el que teníamos antes. Nosotros sabemos que el estado posterior de Job fue muchísimo mejor que el primero. Un quinto ejemplo lo vamos a tomar de Jeremías capítulo 18. Es un pasaje bastante conocido, pero vamos a ver si el Señor nos concede algún entendimiento más profundo de esto. Aquí se habla de un alfarero que trabajaba sobre la rueda en el capítulo 18, verso 3. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué pasó aquí? La vasija se rompió.
Puede ser que la mano del alfarero haya sido un poco pesada, o que el barro no haya estado lo suficientemente cultivado o preparado. En fin, lo que sea que haya pasado, la vasija se rompió. Pero dice aquí, en ninguna parte se dice que el alfarero se quedó lamentando la pérdida, como diciendo, como lo diríamos nosotros a través de otra figura, no lloró sobre la leche derramada, sino que juntó los restos de la vasija rota y con ese mismo barro hizo otra vasija, conforme le pareció mejor hacerla. Entonces, de aquí está la enseñanza para nosotros. Nosotros somos esta vasija. Bueno, Israel lo era, nosotros también lo somos en las manos de Dios, del alfarero. Y nosotros fuimos en algún momento quebrados en su mano. Y quedamos reducidos a nada, a un pedazo, a un montón de pedazos que se podían arrojar al basurero. Ya no había vasija, habían solo restos. Pero he aquí, ni el Señor llora sobre la leche derramada, ni toma los pedazos para echarlos al basurero, sino que los reutiliza para hacer otra vasija nueva. Entonces, a nosotros también nos puede haber sucedido o nos puede estar pasando esto o puede que nos suceda esto, que de pronto todo lo que nosotros éramos o lo que pretendíamos ser se desarticula, se desarma, se cae y queda reducido a un montón de pedazos. ¿Cómo nos rearmamos de nuevo? ¿Cómo nos paramos, nos ponemos en pie? Bueno, aquí nosotros no podemos hacer nada en realidad. Es Dios, es el alfarero, el que toma los pedazos rotos y hace un nuevo vaso, una nueva vasija. Como Él quiere, puede que sea otra, de hecho va a ser otra, con otras características, con otro uso. Puede ser. A lo mejor tú estabas sirviendo de alguna manera, estabas haciendo una vasija para esto y el Señor de pronto a través de una crisis te transforma, te hace de nuevo y te utiliza en otra cosa distinta. Pero ¿quién tiene la tuición y el gobierno de esto? No eres tú, no soy yo. Es nuestro Dios, es el alfarero, es el que nos creó y nos rehizo cuando nos quebramos. Entonces no es una experiencia terrible de muerte cuando nos vienen estas crisis que nos derriban y que nos desarman y nos desarticulan. Entonces, de alguna manera, luego dice más abajo, fíjense, así sois en mi mano como el vaso. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Y más abajo en el nuevo dice, para edificar y para plantar. O sea, aquí tenemos una cosa interesante. La obra de Dios, como pasa con este alfarero, consiste muchas veces en destruir para luego levantar. Dios te toma en sus manos, te recibe como hijo, y cuando tú pensabas que Dios te iba a utilizar con pura gloria, con puras maravillas, con portentos y milagros, con puras cosas atractivas y bonitas, de pronto resulta que no te usa así, sino que tomó tu vida y la desarmó y la destruyó y la quebró. Suena tan extraño que Dios haga eso. Pero queridos hermanos y hermanas, es así. Él tiene que quebrar, desarmar, desarticular aquello que se echa a perder y que está echado a perder. Nosotros nacimos echados a perder. Nosotros hemos crecido en nuestra carne y en nuestra voluntad y en nuestro pensamiento ya echados a perder. Tenemos una naturaleza adámica que está irremediablemente perdida para Dios, que no tiene remedio, que no puede ser parchada. Tenemos que ser quebrados y rehechos. De modo que no nos sorprendamos. No te sorprendas, querido hermano, hermana, si es que las cosas han ido así en tu vida. Para que Él pueda levantar algo nuevo, tiene que derribar primero.
Esta es una obra inevitable en los cielos de Dios. Vamos a Ezequiel 24 para ver la quinta cosa. Versículo 16. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Este es el profeta Ezequiel. Mire la noticia que Dios le da. Yo quito de repente el deleite de tus ojos. Y tú, te dice luego, no llores, no lamentes, no corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto. Y esto significaba nada menos que su esposa le iba a ser quitada. Y lo que Dios hace al quitarle la esposa a Ezequiel es utilizarlo a Ezequiel como un mensaje para el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no utilizó un medio más cómodo, más fácil? ¿Por qué esta metáfora que Dios usó para hablarle a Israel fue la muerte del profeta, de la esposa del profeta? Era el deleite de sus ojos. Él amaba a su mujer. Seguramente era hermosa. Y la amaba. Sin embargo, el Señor le quitó ese deleite. Lo transformó en un mensaje. Por eso cuando en el Evangelio de Juan dice que el verbo se hizo carne, que la palabra se hizo hombre. Eso ocurría normalmente con los profetas. La palabra de Dios que les era enviada se convertía en carne, en experiencias vitales. Y a través de esas experiencias, muchas veces dolorosas, como también le pasó a Oseas, por ejemplo, Dios le hablaba. Y ese mensaje ya no era palabras solamente, sino que era un profeta sufriente, un profeta que se tenía que sujetar las lágrimas por su esposa muerta. Dios puede tocarnos íntimamente en los afectos familiares, a veces por un lado, para que quede claro que Él es el centro de nuestra vida, el preferente objeto de nuestro afecto y de nuestro amor. Y por otro lado, para convertirnos a nosotros en un mensaje que el pueblo necesita escuchar. Por último, quisiera hablar de la poda y del trabajo de la despabiladera. En Juan capítulo 15 se habla de la vid y los pámpanos. El Señor es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y dice que en algún momento el labrador hace el trabajo de la poda. Y entonces limpia todo pámpano que lleva fruto para que lleve más fruto. Y luego entonces el que permanece en él va a llevar mucho fruto. Y entonces el labrador trabaja en la planta de la viña. Hace un trabajo de poda para que nosotros, si damos fruto, demos más fruto. Y si damos más fruto, demos mucho fruto. Este es un trabajo que hacen los que ya están sirviendo al Señor, de alguna manera. Está el Señor con sus tijeras podándote, está cortando aquí, cortando allá, está sacando esto otro. Esa es la obra de Dios en sus siervos. Y el otro, el ejemplo de la despabiladera. En el tabernáculo existían, en el lugar santo, estaba el candelero o el candelabro con 7 lamparitas, y ellas estaban encendidas, pero tenían que ser limpiadas de tiempo en tiempo. Y ahí de nuevo hay una tijerita que se llamaba despabiladera, que estaba recortando el pábilo para que diera más luz, mejor luz. Entonces, estas dos obras del labrador y del sacerdote limpiando las lamparitas del candelabro se parecen entre sí.
Y es la obra de recortar, de quitar, de sacar lo que nos sirve, de lo que obstruye, aquello que molesta. Aumentar el fruto, aumentar la luz. Queridos hermanos y hermanas, a través de todos estos ejemplos hemos tratado de mostrar cómo Dios actúa en nosotros, en sus siervos, para transformarnos. Porque recuerden, el gran objetivo de Dios es que nosotros expresemos a Cristo, expresemos las bellezas, la hermosura, los frutos, el amor, la misericordia, la compasión, todo lo que Cristo es. Y para que seres como nosotros, tan defectuosos por naturaleza, tan distorsionados, tan desarticulados, tan contrahechos, podamos expresar la belleza de Cristo. Entonces, para que eso pueda ocurrir, Dios tiene que obrar. Y a veces tiene que obrar fuertemente, dolorosamente. Pero todo el dolor que nosotros podamos sufrir a través de estas experiencias está muy bien y estará muy bien compensado por los frutos maravillosos. Así que, querido hermano, hermana, tal vez tú estés viviendo alguna de estas cosas y esta palabra el Señor te la trae al corazón para alentarte y para decirte: no te sientas abandonado, no te sientas descalificado, no te sientas menoscabado. Esta es la expresión del amor de Dios hacia ti, porque Dios quiere transformarte en la imagen de su Hijo, para que tú lo expreses en toda su belleza y en todo su esplendor. Padre, te damos gracias por esta maravillosa obra que tú haces en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Concédenos ojos abiertos para verlo y concédenos un corazón humilde para aceptarlo y aún para colaborar contigo en este precioso trabajo. De esta manera, Señor, podremos después servirte y ser útiles en tus manos. Padre, que así sea en el nombre de Jesús. Amén.